el propósito de una vida transformadora. Como cristianos debemos entender esto. Casi siempre nosotros estamos esperando a que se levante un gran líder de en medio de la congregación, de los santos de la congregación. Pero no siempre sucede así. No siempre Dios escoge a uno de los santos que están dentro de la congregación para darle un ministerio poderoso. Muchas veces lo hace, claro que sí, pero no siempre sucede así. Y nos sorprendemos de sobremanera cuando vemos a alguien que viene a ministrar y que muchos de nosotros quizás ya conocíamos la forma en la que vivía antes. Y nos sorprendemos de la manera en la que Dios les da ese ministerio para predicar, para evangelizar, para ministrar a través de la alabanza. Y es que Dios es así. Es un Dios que mucha gente piensa que Él está encerrado en una cajita, pero no, Dios es un Dios creativo y sabe elegir a la gente que ha sido preparada aún en lo secular para después aplicarlo en lo espiritual. El apóstol Pablo, antes de su conversión, llamado Saulo de Tarso, era un hombre bien preparado, un judío, un religioso, y de él vamos a hablar en esta mañana. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 7, versículo 54. Y luego nos vamos a pasar al versículo 57 y 58. Hechos 7:54. Y dice de la siguiente manera: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. La religión. En los tiempos de Jesús y en los tiempos del levantamiento de la primera iglesia, ya habían muchos grupos religiosos. No había un solo grupo de judíos que adoraran directamente a Dios. Ya habían habido divisiones. Así como en la actualidad nosotros nos damos cuenta de que hay tantas iglesias. Y por ejemplo, estaba meditando cuando estaba preparando el mensaje, que de esta esquina a la otra esquina hay una iglesia. Y ahí en el centro hay otra o dos iglesias, y de este lado en esta calle hay otra iglesia. Y hay muchas iglesias. Y muchas iglesias se han levantado así por las diferencias que ellos empiezan a levantar, porque algunos se vuelven liberales. Pero lo que había sucedido en ese entonces es lo mismo que está sucediendo ahora. Por ejemplo, las religiones o las sectas religiosas, como el mismo apóstol Pablo las resalta o las recalca, eran los fariseos, los saduceos, y también estaban los esenios, que eran como las religiones principales, pero también estaba la religión de los libertos y otras religiones más, pero entre estas, las principales. Los fariseos, por ejemplo, ellos creían en los espíritus, creían en la resurrección después de los muertos, creían en los ángeles. Los saduceos no creían en eso, creían todo lo contrario y le llevaban la contraria. Los esenios decían: estamos en medio de un pueblo pecador, vámonos, aislémonos, vámonos a un lugar donde no haya gente pecadora o el pecado que nos pueda llamar la atención para caer en él, y estémonos ahí, alejados de todo. Entonces, ¿qué es la religión? Estuve leyendo un concepto de la Real Academia Española, pero realmente se queda pobre comparado con lo que debería de significarse. Por eso nosotros como cristianos es de que entendemos de que la palabra religión no se debería de aplicar para nosotros. Pero mucha gente nos tilda aún a nosotros los cristianos como religiosos. Alguna razón debe de haber por ello. La religión, ¿qué es religión? Déjeme dárselo en una explicación bien sencilla. Dice alguien: mi papá y mi mamá eran cristianos cuando yo nací. Por lo tanto, yo tengo que ir a la iglesia porque así me enseñaron.
Yo tengo que ir y adorar. Si tengo una capacidad para ministrar en la iglesia, tengo que hacerlo porque Dios así me lo demanda. Es día domingo, 10 de la mañana, tengo que ir a la iglesia porque es el culto, es la escuela dominical y tengo que estar ahí. A eso se le llama religión. Y sabe que me duele, amados hermanos. Con mi esposa somos los líderes de los jóvenes, los maestros en la clase de escuela dominical de los jóvenes. Y muchos de nuestros jóvenes se están durmiendo cuando se les está explicando. Tratamos de ser creativos poniéndoles videos, claro, acerca de la palabra de Dios, no para explicarles mejor. Tratamos de llevarles diapositivas, presentaciones, para hacérselo de una manera figurativa. Pero muchos de ellos están durmiendo. Y hay que despertarlos y señalarles. ¿Por qué? Porque me imagino que ellos están pensando, mis papás son cristianos, tengo que ir a la iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes aún el día de hoy han de haber estado batallando para que sus hijos vinieran a la iglesia y se levantaran temprano. Y quizás ellos se aventaban más la cobija encima y no se querían levantar. ¿Por qué? Porque a causa de la culpabilidad de muchos de ustedes, déjenme seguir siendo sincero, ¿ok? Los niños suyos están viviendo una religiosidad. Y porque ustedes no le están enseñando bien la palabra de Dios, ellos se están fomentando, se están creciendo con una mentalidad de religiosidad en su vida. ¿Tienen que hacerlo? ¿Por qué? Porque mis papás me han enseñado y tengo que hacerlo. Pero a eso se le llama religión. Venir siempre al servicio, salir del servicio y olvidarse después de todo lo que pasó allí dentro de la administración. Eso es religión. Cuando decimos religión, casi siempre la gente se enfoca en los católicos. Pero sinceramente, en los cristianos también hay religiosidad. Están practicando religiosidad. Pero créame que, déjeme decirle esto. El apóstol Pablo lo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Entonces, ser un cristiano evangélico significa que tengo poder de Dios para ministrar y hablar de su palabra a los demás. Entonces, el evangelio no es ninguna religión. Usted y yo no debemos ser religiosos, porque si es religioso entonces se está perdiendo el tiempo. Y aquí no se viene a perder el tiempo. Y yo insisto mucho en eso, porque entonces ¿para qué estoy predicando y mi garganta se seca? Y imagínense, para nada. Pero la verdad, tenemos que ser sinceros. Si queremos mantenernos firmes en los caminos de Dios, no religiosidad, sino un verdadero cristiano evangélico. ¿Qué es un cristiano evangélico? No es aquel que dice que heredó a sus padres el evangelio y viene porque tiene que hacerlo. Es aquel que habla con Dios, que tiene una conexión directa con Dios, porque aquí no hay mediadores. El único mediador es el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros en esta mañana. Pero, amados hermanos, no tenemos ninguna barrera. Todos en nuestras casas podemos orar. Hace una semana creo que vimos con mi esposa la película esta de Guerra en el Cuarto o algo así, Room War, eso. Y me impacta la manera como la gente o como esta ancianita empieza a hablar de Dios, a esta mujer que había ayudado a vender su casa. Y cómo su closet lo había convertido en un cuartito de guerra. Y ahí oraba. Y ahí oraba por su familia, por sus hijos, por sus nietos y por todo lo que veía que ella veía que tenían necesidad. Porque ella no estaba practicando una religiosidad, sino que estaba buscando una conexión directa con Dios. El diccionario de la Real Academia Española dice que es una persona que va a la iglesia, que guarda los mandamientos y los estatutos de Dios, pero en ningún momento menciona de que tiene una conexión directa con Dios. Por lo tanto, para mí ese concepto está erróneo. No debería de ser así. ¿Quiénes son cristianos evangélicos en esta mañana, en este lugar? Amén, gloria sea al Señor. Démosle palmas a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús, en espíritu y en verdad. Así te exaltamos y te glorificamos, Señor. Después de que se había levantado la primera iglesia y había crecido tanto, primer mensaje de Pedro, 3,000, segundo mensaje de Pedro, 5,000, sin contar a las mujeres y los niños. Había crecido de gran manera. Empezaron a haber problemas, que fue el mensaje que el pastor nos compartió el domingo pasado. Tuvieron que buscar entonces a 7 diáconos
para que les ayudara a los discípulos a ministrar en la palabra de Dios, a ministrar en las mesas. Pero como nos explicó nuestro pastor, no a servir comida directamente, sino a ayudar a los demás. Porque entonces leemos que uno de los 7 diáconos, que era Esteban, dice que estaba lleno de poder y de gracia de parte de Dios. Y dice que hacía grandes milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Pero entonces un grupo de los religiosos, llamados de los libertos, estos libertos eran un grupo de religiosos que eran judíos, pero eran helenistas, es decir, eran personas que hablaban el griego como lengua principal, pero que habían llegado a asentarse a Jerusalén. Y estos eran menospreciados por los fariseos, por los saduceos y por las otras religiones principales, porque los veían como liberales. Estos libertos, como su mismo nombre lo indica, eran antes esclavos de los que los del Imperio Romano habían agarrado, pero les habían dado la libertad y por eso se habían puesto como denominación los libertos. Y venían de diferentes lugares del Imperio Romano, pero ya estaban en Jerusalén. Entonces, estos, al ver que Esteban ministraba con el poder de Dios, se acercaron, así como se acercaron con Jesús, para cuestionarle por qué lo hacía y en el nombre de quién lo hacía. Pero dice la palabra de Dios que no podían resistir la sabiduría con la que Esteban les hablaba, la sabiduría con la que Esteban les explicaba la palabra de Dios. Por lo tanto, dice que se enfurecieron tanto que fueron al Sanedrín, el Sanedrín era el grupo principal que juzgaba cualquier problema que había en Jerusalén. El Sanedrín era la corte suprema, para que lo entendamos de otra manera, de los judíos. Entonces ahí se juzgaba. Entonces llevaron a Esteban a ese lugar. ¿Y sabe qué sucedió con Esteban? Finalmente terminaron lapidándolo, lo apedrearon. ¿Por qué? Porque él se pone frente a ellos y el sumo sacerdote dice que le pregunta: ¿es cierto todas estas acusaciones que hacen contra ti? Estos que quieren congraciarse con nosotros diciendo que son judíos puros y trayéndote a ti. Y dice, no le dice ni sí ni no, pero se va hasta el Antiguo Testamento y empieza a narrarles Génesis, Éxodo, Levítico, y les empieza a hablar de Abraham, les habla de Moisés, de cómo Moisés caminó en el desierto con ese pueblo y de todo el poder que Dios había realizado. Y de cómo nuestros padres, le dijo, habían rechazado a Dios. Porque cuando Moisés se fue a la montaña y vieron que no regresaba, empezaron a ser su Dios y a adorar a Dios. Y dijeron: pueblo de Israel, este es tu Dios. Y exaltaron a una estatua, a un becerro de oro. Y eso les estaba narrando. Y les dice: ustedes, incircuncisos de corazón y de oído, duros de cerviz, duros del cuello, no querían inclinarse ante Dios y humillarse. Ustedes son iguales que vuestros padres, que siempre han rechazado al Espíritu Santo, que siempre han rechazado a Dios. Y por eso es que el versículo que leímos hace un momento dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a todos contra él. ¿Qué significa esto? La religiosidad los había cegado de tal manera que aunque este hombre les había descrito y les había explicado detalladamente desde el Antiguo Testamento que el Espíritu de Dios es el que le estaba utilizando a él para que hiciera grandes milagros y prodigios, ellos lo rechazaron y lo negaron. Lo agarraron, lo sacaron de la ciudad. Y más odio sintieron cuando dice la palabra de Dios que Esteban dice que vio al cielo y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y eso los terminó llenando de odio y han de haber dicho: este es un blasfemo. Pero no, era una realidad completa. Él había visto al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Pero ellos pensaron que era un blasfemo. Lo sacaron y con piedras en mano lo apedrearon. ¿Sabe qué me llama la atención de esto? Antes de apedrearlo,
quizás no querían tener ningún estorbo, ¿verdad? Dice que se quitan sus ropas y esas ropas las tiran a los pies de un joven. ¿Cómo se llamaba ese joven? Saulo, de Tarso, porque había nacido en Tarsis. Me imagino que estando en esa situación Saulo se ha de haber llenado de gozo y ha de haber aprobado la lapidación de Esteban. Con el simple y sencillo hecho de estar ahí cuidándoles la ropa, había dicho: hay que matar a todos los herejes, hay que matar a todos los cristianos, hay que perseguirlos hasta que se acabe y se erradique esta religión, porque ellos pensaban que era una religión más, pero estaban totalmente equivocados. Versículo 3 del capítulo 8 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9 versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos de los hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Qué terrible pensar de que este hombre, en vez de sentirse triste por lo que había sucedido, se llena de una gran emoción y dice: ahora yo voy a empezar a perseguirlos también, porque si estos lo han hecho, yo tengo que guardar, porque yo soy fariseo de fariseos, como él mismo se describe antes. Yo soy un religioso de los meros, instruido a los pies de Gamaliel, un gran rabino, un gran maestro, un gran doctor de la ley. Por lo tanto, este hombre me ha enseñado así. Y aunque la palabra de Dios describe que Gamaliel no era tan extremista como Saulo, pero Saulo sí se había llenado de ira y de religiosidad en su vida y en su corazón. Por lo tanto, empieza a pedir cartas al sumo sacerdote, al líder principal del Sanedrín, para que con eso pudiera entrar a Damasco y no solo perseguir a la gente que estaba en Jerusalén, sino a ir a las otras ciudades y atrapar también a los cristianos. ¿Cuál era el objetivo principal? Para ellos era una religión más. Por lo tanto, tenían que desaparecer su fe. Y la única manera de desaparecer la fe de los cristianos era matándolos. Él mismo acepta y dice, ya siendo el apóstol Pablo, que a esta pobre gente la amarraba y la arrastraba. Me imagino que la amarraba en carretas o en caballos y los arrastraba. Me imagino que iban parados, pero le sacaba carrera al caballo y se los llevaba arrastrados. Era un sufrimiento terrible. Era una persecución difícil. Dice que él asolaba a las iglesias. Imagínense que en este momento entrara el apóstol Pablo, Saulo, en ese entonces, con un gran ejército a sacarnos a todos los cristianos. Esto quedaría vacío. Todos tendríamos que salir huyendo. A menos que fuésemos valientes y dijésemos: aquí estamos, Señor, haz tu voluntad. Pero el punto es la persecución. Una persecución tan difícil. Pero ellos estaban dispuestos a acabar con todos los cristianos a como fuese lugar. Les echaban presos, pero estando presos, si no negaban su fe, eran muertos, así como Esteban. Todos eran muertos. El objetivo era desaparecerlos a todos de una sola vez. Pero yendo a Damasco, le va a suceder algo bien impresionante a Saulo. Le va a suceder algo de lo que muchos piensan de que no debió haber sido así. Pero lleno de ira con su persecución, lleno de odio, Dios le va a cambiar su corazón. Debemos entender de que Dios llamó a Saulo porque Dios sabía que tenía un corazón sincero, en el sentido de que era un verdadero adorador de Dios, pero lo estaba haciendo por ignorancia, de manera errónea. La persecución, amados hermanos, hoy en día no ha parado. De igual manera estaba meditando a través del mensaje cuando lo preparaba en los beneficios que puedo ver en cada uno de nosotros. A muchos hermanos los miro con carros nuevos, los miro con unos grandes trabajos, con unos negocios prosperados, bendecidos. Los miro en salud, los miro con unos hijos fortalecidos que Dios les ha cuidado. Y digo,
en este país todavía no hay persecución. Estamos gozando del sufrimiento que la primera iglesia tuvo que tener para que nosotros ahora nos gozásemos en la bendición de la palabra de Dios. Sin persecución, sin sufrimiento. Y si sufres es porque tú quieres y porque tú buscas todavía aún problemas allá en el mundo. Pero lo que Dios ha hecho a través de estos hombres y a través del Espíritu Santo es darte paz y darte bendición a tu vida. Pero hasta ahora muchos no lo han entendido. Y aún teniendo esta libertad de adoración a Dios, mucha gente no quiere tener a Dios en sus corazones. Qué bendición es que nadie nos persiga. Lo único que recibimos son críticas. Eres religioso, eres un cristianito, eres un come tamales, un come gallinas, un come pupusas. Eso no es nada, amados hermanos. Eso no es persecución. Sabe que en este país no hay persecución. Pero en los países orientales, ¿qué tal?